Mi nombre es Sonia Guamán y voy a hablar sobre los principales reyes de Roma. Tenemos a Rómulo. Rómulo, tras fundar Roma en el año 753 a.C., se convirtió en el primer rey de Roma. Tras su muerte en el año 717 a.C., continuó con el sistema monárquico para dirigir la ciudad de Roma. Bajo el reinado de Rómulo se estableció la institución de los augures como parte de la religión romana, así como la comitia curiata. Rómulo dividió a la gente de Roma en 3 tribus, las cuales eran los romanos, los sabinos y el resto. Él pronto sería recordado como el primer gran conquistador, así como uno de los hombres más devotos de la historia de Roma. Tras su muerte, a los 54 años de edad, fue divinizado como el dios de la guerra Quirino, honrado no solo como uno de los 3 dioses principales de Roma, sino también como de la propia ciudad de Roma divinizada. Tenemos al siguiente llamado Numa Pompilio. Numa Pompilio fue el segundo rey de Roma tras Rómulo y este fue elegido por el Senado, ya que él era de origen sabino. Él fue el creador de las principales instituciones religiosas y reformó el calendario, dividiéndolo en 12 meses lunares. El siguiente rey es Tulio Hostilio. Tulio Hostilio se convirtió en el tercer rey de Roma en el año 673 a.C. y reinó hasta el año 642 a.C. Tulio era de origen latino, fue muy belicoso y extendió los límites hasta la cuarta colonia del Monte Celio. Su abuelo era amigo de Rómulo y fue uno de los céleres que siempre le acompañaban. Es decir, era uno de los 300 eternos adolescentes que formaba parte de la guardia personal del rey y que lucharon contra los sabinos, arbolidos por Numa Pompilio. Tulio Hostilio los volvió a crear. El siguiente rey es Anco Marcio. Anco Marcio era nieto de Numa Pompilio, de origen sabino, y era el cuarto rey en el año 641 a.C. Él consiguió ampliar el terreno y el número de habitantes. Además, se realizó varias obras públicas como fundar el puerto de Ostia, creó la primera prisión y construyó unas salinas. Su mandato finalizó en el año 617 a.C. El siguiente rey que tenemos es Tarquino Prisco. Lucio Tarquino Prisco tomó el relevo como quinto rey de Roma en el año 616 a.C. Él era de origen etrusco, fue un gran planificador y urbanista y tenía una educación muy completa. Mandó a construir la cloaca máxima, red de alcantarillado, trazó las calles y barrios nuevos, erigió casas sustituyéndolos a las cabañas existentes y construyó el Circo Máximo. Su reinado culminó en el año 575 a.C., cuando fue asesinado por los hijos del cuarto rey Anco Marcio. El siguiente rey que tenemos es Servio Tulio. Gracias a la habilidad de la viuda de Tarquino Prisco, Tanaquil, al ser asesinado su marido tomó el mando hasta que su hijo adoptivo Servio Tulio pudo gobernar. Le dijo al pueblo que su marido estaba herido y que era su voluntad. Cuando Servio Tulio se convirtió en el sexto rey de Roma en el año 578 a.C., celebraron el funeral de Tarquino Prisco. Servio Tulio fue un rey muy admirado y creador del concepto de la ciudadanía romana. Introdujo el censo, reformó el ejército, amplió los límites de la ciudad y fijó la organización política, ya que tiempo después fue asesinado por su yerno, Lucio Tarquino, en el año 534 a.C. Tenemos al siguiente rey llamado Tarquino el Soberbio. Tarquinio el Soberbio fue el séptimo y el último rey de Roma en el año 534 a.C. Él era el tercer rey de origen etrusco, fue despótico y tirano. Logró un gran periodo de expansión en la conquista de nuevos territorios y con los aqueos construyó el gran templo de Júpiter en la colonia capitolina en el año 509 a.C. Tarquino el Soberbio
fue destronado y con él finalizó el periodo de la monarquía, dando paso al periodo de la república.